Hola amigos, bienvenidos a una cápsula más de la Comisión Fiscal Regional del Instituto Mexicano de Contadores Públicos Zona Noreste. En esta cápsula vamos a abordar el tema del subsidio al empleo que fue publicado el 31 de diciembre en el Diario Oficial de la Federación. Y para esto, pues está aquí mi amigo Emilio Ávila. Emilio, bienvenido. Hola, Rocío. Pues feliz año, ¿no? Estamos empezando el año con sorpresas. Bueno, ya nos traían en ascuas un poquito en diciembre que no salía nada del subsidio del empleo y pensábamos que iba a salir en enero y finalmente, como bien lo dices, el 31 de diciembre, ya para terminar el año, pues sale actualización, digamos, del decreto presidencial del subsidio para el empleo, ahora para la versión 2025. Y muchas gracias por la invitación, Rocío, y pues es un gusto también participar aquí con la Comisión Fiscal Regional. Muchas gracias, Emilio. Lo que más me gusta de esta actualización al subsidio al empleo es que consideró el mes de enero antes de la publicación de la UMA para los cálculos para favorecer al trabajador. Sí, mira, y es parte del procedimiento de la actualización de la suma, ¿no? La UMA se actualiza con la inflación anualizada del año inmediato anterior y en este caso, pues con la publicación del Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes de diciembre, que se da más tarde del día 10 del siguiente mes, pues entonces ahora el 10 de enero tuvimos la actualización de la inflación 2024, que es 4.21, y es en la proporción en que se incrementa la UMA y pues que esta pues va a tener aplicación o vigencia a partir del 1 de febrero del 2025. Situación que no se dio el año pasado, porque el año pasado el decreto se publicó el 1 de mayo y para entonces ya teníamos pues la publicación de la UMA del 2024, aunque siempre quedó en dudas si el subsidio se iba a aplicar a partir de enero del 2024 o a partir de mayo. Ahora que el decreto en su actualización establece un subsidio al empleo o un procedimiento, porque en realidad el subsidio al empleo es el mismo importe, ¿no? Pero un procedimiento para determinar el subsidio al empleo para el mes de enero y otro para el periodo de febrero a diciembre, pues nos está marcando un criterio de alguna manera de cómo se debe calcular el subsidio para el empleo, tomando en base a la UMA vigente en el mes en que te corresponde, ¿no? Por eso es que ahora tenemos un subsidio al empleo de enero de 2025 y un subsidio al empleo de febrero a diciembre, pero en realidad los Es la importes misma. es el mismo, ¿no? Es el mismo importe, lo único que cambió fue el ajuste del porcentaje de subsidio. Así es, Emilio. Nada más para aclararle a algunos de nuestros personas que nos vayan a ver, de nuestros seguidores, ¿qué es la UMA, por favor? La UMA es la unidad de medida y actualización, eso son lo que significan las siglas de UMA, y es un indicador económico sobre el cual se basan para la determinación de multas, de referencias fiscales, etcétera, ¿no? En vista de que se desindexó el salario mínimo de los temas tributarios. Entonces, la UMA es un indicador. Yo creo que ya se tenía planeado que el salario mínimo iba a actualizarse a niveles más allá de la inflación y lo desindexaron del tema tributario, ¿no? Entonces, en su lugar entró la UMA y ese es el indicador que tenemos ahora para el establecimiento de sanciones, de topes fiscales, de límites, principalmente, ¿no? Entonces, la UMA es la unidad de medida y actualización que se utiliza principalmente para referencias tributarias. Muy bien. Y es que tenemos que recordarle a nuestros amigos que, por un lado, ahora tenemos el salario mínimo de la zona fronteriza norte, tenemos otro salario mínimo para el resto de la República, y entonces fue necesario la desindexión, como dice Emilio, del salario mínimo en la parte fiscal. Entonces, por eso ahora es el surgimiento de la UMA. Entonces, Emilio, este nuevo subsidio no le corresponde nada a la zona fronteriza norte porque de entrada, por el cálculo del salario mínimo por los días del mes, estamos totalmente fuera del importe que se necesita para ser acreedores o poder aplicar este subsidio al empleo, pero el resto de la República, al igual que la vez pasada,
sí pueden aplicar esto. ¿De cuánto dinero estamos hablando, Emilio? Sí, mira, en realidad es el mismo subsidio, ¿no? Porque es el mismo decreto del 2024. Lo único que cambió es el umbral de ingresos para tener derecho al subsidio para el empleo, ¿no? En el 2024, el umbral era de 9,081 pesos, que este importe representa un 20% más de un salario mensual, salario mínimo general mensual. Y sí, como bien lo comentas, el salario mínimo para la zona fronteriza norte, pues prácticamente queda fuera del tema del subsidio del empleo. Y digo prácticamente porque puede darse casos en que algunas percepciones en la zona fronteriza tengan subsidio al empleo siempre y cuando no rebasen este umbral, ¿no? Para el derecho. Entonces, en el 2024 eran 9,081 y para el año 2025 es de 10,171 pesos. Entonces, aquellas personas que tengan ingresos por salarios de hasta 10,171 pesos, ahora en el 2025, pues son los que tienen derecho al subsidio al empleo, ¿no? Y como ya les comentaba, pues esto representa un 20% más del salario mínimo. Quiere decir, de entrada, los que ganan el salario mínimo, pues sí tienen derecho al subsidio al empleo, ¿no? Pero aquellos que ganan hasta un 20% más del salario mínimo general no fronterizo, también tendrían derecho al subsidio al empleo porque ese es el parámetro que se estableció, 10,171. El año pasado el importe del subsidio eran 390 pesos. ¿En cuánto quedó para este año, Emilio? Sí, mira, el procedimiento para la determinación del subsidio al empleo, primero es determinar si tienes derecho, ¿no? Es decir, si rebasabas el umbral de ingresos o no. Si no rebasabas el umbral de ingresos, que en el año pasado fue de 9,081, entonces la determinación del subsidio para el empleo ya no era en base a ese salario, sino en base a la UMA mensual. Entonces, a la UMA mensual le aplicábamos un porcentaje del 11,82% que fue en el 2024 y nos daba pues un importe de 390,12. Ahorita vamos a ver si eran 390,12 o 390, ¿no? Ese es otro tema polémico. Pero bueno, el procedimiento era que le aplicabas un porcentaje a la UMA mensual. Y el año pasado se estableció 390,12. Este año el procedimiento es igual, nada más que se divide en dos, ¿no? El que determinas para el mes de enero y el que determinas para febrero a diciembre. En realidad el procedimiento es igual, agarras la UMA mensual, en este caso para enero, como no teníamos todavía conocimiento de la UMA vigente a partir del 2025, pues tomamos la UMA del 2024, pero aplicándole un porcentaje mayor de subsidio, que es del 14,39%, y nos daba con decimales 474,95 pesos, ¿no? A partir de febrero, cuando ya entre en vigor la nueva UMA, pues entonces agarraremos la UMA mensual, que sería de 3,439,46 pesos, pero le vamos a aplicar un porcentaje del 13,80 o 13,8% y nos va a dar con decimales 474,65 pesos de subsidio para el empleo. En realidad es el mismo importe, lo único que se perfeccionó aquí es la utilización de la UMA en enero, que correspondería al 2024, y la UMA de febrero a diciembre, que ya estaría vigente, ¿no? Y lo único que se ajustan fueron los porcentajes. Pero en realidad, digamos que el porcentaje del monto de subsidio para el empleo es de 474,95 para enero o 65 de febrero a diciembre. Ahora, se ha creado una polémica de si es 474,95 o 65 a partir de febrero o 475 pesos. Porque yo he visto muchos comentarios que dicen, no, el subsidio para el empleo mensual máximo es de 475 pesos en enero y en febrero. Y igual sucedió el año pasado. El año pasado estaba la polémica si eran 390,12 o 390 pesos. Y mira que aquí suena muy interesante porque la pregunta es, ¿qué es lo correcto, no? ¿Tomar el resultado con decimales o tomar el resultado con unidades, o sea, sin decimales? Desde mi punto de vista, las dos son correctos, pero te voy a decir en dónde se origina la polémica. La polémica es por una falta
de regulación o una falta de precisión del decreto que no se da, por ejemplo, en el Código Fiscal de la Federación. En el Código Fiscal de la Federación tenemos un artículo 17A que nos hablan de la actualización de las contribuciones. Y hay un antepenúltimo párrafo en donde hablan de un procedimiento de ajuste por aproximación. Esto no viene en la ley, ¿no? Esa es una regla matemática que ha venido usando la autoridad pues desde que se actualizan, ¿no? Pues, desde 1987. Esa mecánica de aproximación puede ser un procedimiento de aproximación por defecto o aproximación por exceso. Y te digo, eso solamente recurriendo a las reglas matemáticas lo podemos determinar, pero eso está en el Código Fiscal de la Federación, de tal manera que te dice, oye, cuando los resultados en decimales te salgan en exceso a 0.1 y hasta 5 pesos, ajustarás a la décima inmediata anterior. Y cuando sea de 5.01 pesos y hasta 9.99 pesos, ajustarás a la décima inmediata superior. Ese procedimiento matemáticamente se llama ajuste por aproximación por defecto o defecto. Bueno, eso lo hace el fisco y está arreglado en el Código Fiscal de la Federación, de tal manera que muchas de las cantidades que se actualizan en el Código Fiscal de la Federación se ajustan así. Y no se ajustan por pesos, ¿no? Se ajustan por decimales, es decir, si te dio en terminación de 18, lo ajustas a 20, ¿no? Y ahí podemos tener muchos ejemplos en la aplicación del artículo 17A del Código Fiscal de la Federación. También lo tuvimos un ejemplo de cómo la autoridad ajusta por aproximación, por defecto, por actualización en el año 2010, antes del 2017, cuando nos daban la tasa de recargos autorizados, que era el 0.75. Y luego decían, pues la tasa de recargos moratorio es un 50% más. Y eso nos llevaba a un dato de 1.125. 1.125. Pero siempre nos quedamos con que la tasa de recargos, y así fue publicada en miscelánea, era de 1.13. Y ahí tenemos otro ejemplo de cómo la autoridad ha venido ajustando por aproximación, por defecto o exceso. Es algo muy curioso, ¿no? Entonces, el año pasado, cuando en el decreto del subsidio para el empleo dijo, pues el subsidio resultaba en una cantidad de 390, estaba haciendo ahí un procedimiento de ajuste por aproximación por defecto. Es decir, 390.12 era la cantidad fraccionada y pues lo ajustó a la unidad inmediata anterior, es decir, a 390, ¿no? Sin embargo, no lo arregló, o sea, no lo puso dentro de la reglamentación del decreto, como sí sucede en el Código Fiscal de la Federación, en el artículo 17A o en el 20, cuando te dice las contribuciones se determinarán considerando las fracciones de centavos, pero al momento del pago también vas a ajustar por aproximación en defecto o en exceso. Si son de hasta 50 centavos, pues te quedas en la unidad anterior y de 51 centavos para arriba, pues en la unidad inmediata superior. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Pues que la autoridad, en este caso a través del decreto, dice son 390 pesos de subsidio para el empleo, pero no dice que lo está ajustando por aproximación y confunde un poquito porque en el decreto dice que el subsidio se determinará aplicando un porcentaje, en este caso el 11.82% sobre la UMA mensual y ese será el subsidio para el empleo. Entonces, te quedas así con que, bueno, pues si yo hago la operación de la UMA mensual por 11.82, pues me da 390.12. ¿Qué es lo correcto? Y yo creo que las dos cosas son correctas y que la autoridad no tendría ningún problema en que hubiera uno u otro, ¿no? Entonces, Emilio, podríamos decir acá en términos para la banda que es un redondeo. Sí, mira, sí, en términos, ya no se podría decir que hay un redondeo, aunque técnicamente no me gustaría usarlo, porque el redondeo es otro procedimiento matemático, ¿no? Pero para entenderlo sí es un redondeo. ¿Y por qué te digo que no es un redondeo? Porque matemáticamente es muy distinto el ajuste por aproximación, el redondeo y el truncado.
Entonces, los tres se dan en el Código Fiscal de la Federación. Cuando nos dicen que debemos de determinar el factor de ajuste de actualización hasta la 10 milésima, ese es un procedimiento de truncado. Cuando debemos de pagar los impuestos y ajustarlos a la unidad, ese es el redondeo. Y cuando dicen que debemos de ajustar a la décima o a la unidad o a la centésima, lo que sea, ¿verdad? Hacia arriba o hacia abajo, eso se llama ajuste por aproximación, pero en términos simples es el equivalente a un redondeo. Pero Perfecto, Emilio. a la autoridad no le, yo creo que no le afectaría si tú tomas, en el caso de 2024, 390.12 o 390, ¿no? Porque al final no se va a ver no se va a ver afectado la autoridad, porque al momento de que se determine la contribución, ahí tenemos que redondear, ¿sí? A pesos, ¿no? Entonces dice la autoridad, pues, no implica mucho, ¿eh? Son, te decía antes de empezar esto, que son 22 millones. Si 22 millones tú lo aplicas a los 12 centavos que estamos peleando, pues son 2.640.000 pesos. No representa mucho para el fisco esa diferencia, ¿no? Así que por eso yo digo que 390 es el importe aceptable y más aceptable los 390.12, ¿no? En este año, 2025, se da lo inverso que sucedió en el 2024, porque en el 2024 podríamos estar reclamando los 12 centavos de más, ¿no? Pero este año, dice el fisco en sus considerandos, dice, pues, el subsidio es de 4.75, cuando para enero nos da 4.74.95 y de febrero a diciembre nos da 4.74.65, considerando las decimales. Ya haciendo la aproximación por exceso en este caso, pues quedamos en 4.75. De tal manera que yo tampoco no le vería problema de utilizar el subsidio ajustado por aproximación a 4.75. Simplemente es falta de precisión, pero cualquiera de los dos es válido. Sí, pero ya ves, luego es complicado este mundillo fiscal en el que vivimos y que se nos hace tan natural los términos que tú utilizas. A lo mejor para la banda no es tan sencillo. Oye, Emilio, Exacto. Ujú. y entonces este subsidio sigue igual que el año pasado, es decir, yo salgo a pagar un impuesto de 60 pesos, me aplican el subsidio y no pago impuestos, pero tampoco voy a recibir una cantidad más dentro de mi nómina. ¿Sigue así la mecánica? Sí, mira, el objetivo de este subsidio para el empleo es precisamente apoyar a los que reciben menos ingresos, ¿no? Apoyar, ¿no? Para que no se vuelva una carga adicional. El origen del subsidio del empleo era de recuperar la pérdida de poder adquisitivo del trabajador por recibir bajos ingresos. Y entonces el subsidio que estaba por ley, el cual fue sustituido por este decreto, pues pretendía de entregarle al trabajador una cantidad cuando de plano tu ingreso era el mínimo, un poquito más arriba del mínimo, ¿no? Con este subsidio que sustituye al subsidio para el empleo de ley, ya no se da ese apoyo económico. Ahora es un acreditamiento, vamos a decirle así, sin que técnicamente sea lo correcto, pero es un acreditamiento de una cantidad contra el impuesto determinado, después de aplicarse la tarifa del artículo 96 o del 152, ¿no? Anualmente. Entonces, es una cantidad que se acredita contra el impuesto sobre la renta y que de tal manera que si el subsidio para el empleo es mayor que el impuesto sobre la renta determinado, pues ese excedente no se le entregará al trabajador. Simplemente, pues ya, te tocó pagar cero, hay cero cantidad determinada y no se te hace la retención o no causas el impuesto, ¿no? Pero no tiene la característica del subsidio para el empleo de ley, donde sí el trabajador tendría la posibilidad de recibir una cantidad como apoyo, ¿no? Esa es, digamos, la diferencia, ¿no? Muy importante aclararlo esto. Desde el año pasado, pues se precisó que no era que el trabajador iba a recibir una cantidad si excedía este subsidio. Entonces, le podemos decir a nuestros amigos que ganen hasta 10,171 pesos en un mes, que su ingreso se va a ir sin impuestos. No va a él no le van a retener ningún impuesto. Si gana un Este, peso más, ya cambió la historia. sí, si gana un peso
arriba de 10,171 ya prácticamente pierde el derecho al subsidio, ¿no? Ahora hay que aclarar que en este importe pues no están considerando algunas percepciones extraordinarias como primas de antigüedad, indemnizaciones y otros pagos por separación, ¿no? Entonces, porque eso eh, muy seguramente los eleva arriba del umbral para tener derecho al subsidio del empleo y bueno, pues eso, ahí se mata, ¿no? Es como cuando vienes recibiendo 1 hasta 1,20 salarios mínimos durante de enero a noviembre, ¿no? Y todo esos periodos, pues vas a tener derecho al subsidio del empleo, si no rebasas los 10,171. Pero llega diciembre y te pagan la prima vacacional, el aguinaldo, y entonces ya excediste del umbral de los 10,171, bueno, pues por diciembre no tendrías derecho al subsidio del empleo, porque en ese mes, pues ya excediste el tope que se establece por el decreto, ¿no? No pierdes el derecho del subsidio todo el año, solamente lo pierdes por ese mes. Y si eres un empleado que recibe mucho tiempo extra, pues también corres el riesgo que ese mes te salgas de los 10,171 pesos y pues tengas que pagar impuestos como cualquier otro simple mortal. Es correcto. Sí, lo que pretenden es proteger a aquellas personas que reciben ingresos de hasta 10,171, que sería el equivalente a un 20% más de un salario mínimo mensual de la zona general, ¿no? No de la zona fronteriza. Prácticamente la zona fronteriza pues quedaría fuera porque andan Con el puro sueldo. con el puro sueldo de 12,000 y fracción de pesos salario mínimo, ya Sí, quedan fuera. está en 12,596 redondeando. Está en doce mil Así quinientos es, así noventa y es. seis Entonces, pues quedamos automáticamente fuera. Ahora, bien, si bien es cierto que la autoridad quiere ayudar a la persona de menos ingresos, normalmente ese tipo de personas generan tiempo extra por lo regular y entonces ahí se pierde el propósito de este subsidio, que es ayudarlos, ¿no? Al generar más de 10,000 pesos, pues estás afuera. Sí, sí, definitivamente sí. Digo, sí hay personas quienes reciban el salario mínimo. Y te digo, ahí está la estadística de que son 22 millones de personas que reciben salario mínimo en México y otros 19 que ganan entre 1 y 2 salarios mínimos. 19 millones, entonces son 41 millones más o menos de personas que ganan salario mínimo. Y yo creo que lo tiene bien medido el fisco, ¿no? Es decir, cuánto le costaría otorgar un subsidio para el empleo y pues también de alguna manera políticamente, pues decir, oye, pues si estoy apoyando el salario mínimo y por otro lado se lo estoy quitando vía impuestos sobre la renta, pues puede tener tintes políticos ahí, ¿no? Podría tener un riesgo político. Como siempre. Sí, 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 no hay que descartarlo. Así es, Emilio. Pues estamos llegando prácticamente al final de esta cápsula, Emilio. Te agradezco mucho que compartas con nosotros todo lo que sabes, que yo sé que es mucho, Sensei. Te agradezco tu tiempo, tu disponibilidad y tu buena vibra para Ok. estar aquí con nosotros. Ya sabes que soy tu fan. Muchas gracias, Rocío, por esta oportunidad. Y pues recordar que esto es la continuidad de un decreto del año pasado y pues que no se nos olvida, que pues, simplemente están ajustando los umbrales para tener derecho, los porcentajes del factor de subsidio y pues obviamente la actualización de la UMA, ¿no? Tratando de recopilar o repasar todo lo que hay que considerar para este subsidio del empleo que no es un subsidio del cual el trabajador vaya a recibir un apoyo, es simplemente de cero impuesto, pero no hay entregas. Y que es importante que el empleador pues reciba por escrito del trabajador si tiene otro empleador a quien le esté aplicando el subsidio al empleo. Sí, porque es importante que les recordemos a nuestros amigos, ya está casi aquí a la vuelta de la esquina, la declaración anual. Si tú tienes dos patrones, estás obligado a la declaración anual. Si con tus dos patrones te aplicaste la regla del subsidio al empleo, pues segurito vas a salir a pagar en tu declaración anual y ahí es donde duele un chorro. Exacto, y más que eso, porque va a estar vigilado por el SAT, ¿no? El SAT ahora con el timbrado de nóminas, pues sabrá si un trabajador pues aprovechó de este subsidio de manera indebida y pues puede hacerles el reclamo, ya está establecido en el Código Fiscal de la Federación,
que pueden reclamar pues, aquellos apoyos, subsidios o agrietamientos aplicados indebidamente, ¿no? Entonces, es muy importante que tanto el trabajador tenga el cuidado de avisar, de no abusar, ¿verdad?, de este subsidio para el empleo, y que el empleador pues conservar este escrito como parte de la contabilidad, porque pues ahora ya es parte de la contabilidad, ¿no? Lo veíamos el año pasado, que este escrito que le va a entregar al trabajador, pues es parte de su contabilidad y hay que conservarla como tal. Así es, Emilio, puntos finos a Así considerar es. en este cálculo que muchas veces damos por sentado que cómo va nuestro trabajador va a tener otro empleo, ¿verdad? Y puede pasar y nos puede costar. Ahora, para los amigos que creen que la autoridad no presta atención, pues déjenme les cuento que este año también va por la fiscalización, lo cual quiere decir que va a estarnos checando a todos. Es increíble cómo han mejorado sus tiempos, al menos en eso. Sí, y por lo menos de manera persuasiva, ¿no? Ya el año pasado tuvimos noticias de que le llegaron a trabajadores cartas del SAT diciéndole, oye, aquí veo que no has presentado tu declaración y vimos que excediste tus ingresos en 400,000 pesos y pues tienes un impuesto a cargo, ¿no? Entonces, persuasivamente le está diciendo, oye, ya me estoy dando cuenta, ¿no? Y a lo mejor el costo de recaudación, simplemente lo que el fisco dice, pues ahorita quiero persuasivamente invitarlo a cumplir. Yo creo que no lo descartaría con el abuso que pudiera haber de la aplicación de este subsidio para el empleo. Por Hay- esa no informe al patrón, ¿no? De tener otro trabajo. Así es. Así que amigos, mucho ojo, por favor. Cuide esos puntos finos. Emilio, nuevamente muchas gracias. Me reafirmo como tu fan y pues de pilón te quiero un chorro. Nos vemos Muchas en la gracias, próxima. Rocío. Ya sabes que siempre me pones en aprietos con eso que me dices. Pero bueno, pues agradecerles esta oportunidad y bueno, pues que desearles lo mejor para este 2025, lo mejor de lo mejor para todos y pues que pues, tengamos un poquito más de diligencia, ¿no? En el cálculo de las contribuciones o la administración tributaria, pues porque es momento de revisar, ¿no? El momento oportuno de autocorregirse, ¿no? Antes de que la autoridad apriete un poquito más las tuercas. Hay que hacer las cosas bien. Exacto, así es. Amigos, mi nombre es Rocío García Michelena. Ayúdenme, por favor, a difundir la cultura fiscal y nuevamente les invito a que si tienen alguna duda o quieren que hablemos de algún tema en especial, nos lo hagan saber, denle clic a la campanita para seguirnos. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.